Un saludo para todos los que están viendo este vídeo en este momento. Estoy por aquí como siempre trayéndoles un mensaje, un pensamiento que hay en mi corazón. Estoy por aquí esperando a mi esposo, así que mientras medito en esta palabra, dije, bueno, vamos a ponerla en las redes sociales para que sea de bendición a muchos, así que compártela. Bueno, y quiero hablarte de una palabra que está de moda en la psicología y se llama resiliencia. Resiliencia. Cuando hacemos un curso de psicología, nos hablan últimamente de esta palabra. Cuando tú vas al psicólogo, puede que te hayan hablado de esta palabra. ¿Qué significa la resiliencia? Me puse a investigar un poco de dónde salió y el significado más profundo de esta palabra. Bueno, la resiliencia se le daba este nombre a algunos aparatos que cuando eran golpeados quedaban intactos a pesar de un golpe muy fuerte que hayan recibido o volvían a su estado normal. Y con el tiempo entonces se le dio este nombre a la capacidad que tiene el ser humano internamente para volver a su estado normal o volver a la felicidad después de haber pasado un golpe duro, un trauma, una pérdida, algo tan fuerte que aunque decayó, internamente tiene la capacidad de levantarse y volver a la felicidad y al estado normal. Entonces esto significa la palabra resiliencia en la psicología. Pero yo me puse a pensar que es una palabra inclusive difícil de pronunciar, resiliencia, y que es una palabra, me puse a pensar que todo esta palabra y todo lo que la ciencia, la psicología, hay veces enseña al mundo, enseña a la gente, ¿sabes? Todo eso sale de la Biblia, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro más antiguo que existe en el mundo. Y ahí el Señor nos habla de lo que es la resiliencia del hombre. No dijo que era la palabra resiliencia, pero sí nos enseñó el Señor todo lo que nos ha dado al ser humano internamente. Mucha gente está en depresión, entra en depresión. Y yo quiero decirle a esa gente que está en depresión, que necesita al psicólogo, que toma pastillas para la depresión, que busques por medio de la palabra de Dios cómo Dios puede activar, cómo Dios activa esa capacidad interna que hay en ti para salir de cualquier estado, pensamiento, emoción que quiera acabar y destruir tu vida. Porque todo esto solo destruye la vida del hombre. Cuando una persona se queda en un mismo sitio dando vueltas, dando círculos, en tristeza, en amargura, en depresión, no se halla, no ve esperanza. Todo esto, bueno, yo diría completamente demoníaco, y solamente Dios y a través de su palabra podemos reponernos a todas esas situaciones. Mucha gente busca en otras cosas, en el psicólogo. Mire, cuando yo era joven, yo conocí una persona que me introdujo en la metafísica y esta persona me dio varios libros que yo empecé a leer. Por ejemplo, uno de esos libros hablaba mucho de la luz, de la paz, de hacer el bien a los demás para que tú recibas bien. Hablaba mucho del boomerang, que tú tiras un boomerang y se te devuelve, entonces tira el bien para que se te devuelva bien. Cuando yo conozco la palabra de Dios, cuando yo me convierto, el Señor me saca de tinieblas a la luz y empiezo a leer la palabra de Dios, me doy cuenta que lo que yo había leído en esos libros estaba inclusive más claro y explícito en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. ¿Qué hicieron entonces la metafísica y todas estas cosas que hicieron? Coger la palabra de Dios, cambiarle algunas palabras o algunos sinónimos y decir que ellos lo inventaron. Pero no lo inventaron ellos, está en la palabra de Dios. La palabra resiliencia, levántate y resplandece porque ha venido tu luz.
Ha nacido tu luz, Isaías 61. Levántate, dice el Señor. ¿Por qué nos dice el Señor? Levántate, porque tenemos la capacidad interna para hacerlo. Es solamente entregar, dice, llevando nuestra mente cautiva a la obediencia en Jesucristo. Primera de Timoteo 1 habla también de una palabra que conocemos mucho y la mencionamos mucho. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y de dominio propio. Entonces son cosas y son palabras en las cuales el ser humano se tiene que apropiar. Cuando yo sé que muchas personas se levantan de un estado y dicen, pero yo me levanté y no conocí la palabra de Dios, pero algo activaste en tu vida, inclusive la misma palabra de Dios sin darte cuenta. Fuiste tal vez al psicólogo, el psicólogo te dijo, tú tienes la capacidad de resiliencia, levántate, y empezaste un proceso de cambiar pensamientos, actitudes, de hacer cosas diferentes. Eso nos manda la palabra de Dios, a levantarnos de todo estado donde el enemigo nos quiera tener. ¿Sabes que esos son prisiones espirituales? La Biblia dice que Jesucristo vino y el Espíritu de Dios está sobre mí, dice el Señor, para sanar los enfermos, para liberar los cautivos. ¿Cuáles cautivos? ¿Acaso tú estás preso físicamente? Pero hay muchas personas que están presas espiritualmente, personas que están presas en su mente, porque hay cosas que están maquinando todo el tiempo de fracaso, espíritus de muerte, espíritus de suicidio que te dicen, mátate, quítate la vida, no sirves, no vales, nadie te quiere. Todos esos pensamientos que son completamente diabólicos, con los cuales tú puedes luchar contra ello, porque Dios te ha dado la capacidad interna. Una de las cosas que Dios entonces te dio no es el espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio que tenemos todos los seres humanos. Es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos la capacidad de cambiar esos pensamientos. Es solamente tener el primer pensamiento, que es querer, y pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque sí que hay cosas que no puedes trabajar solo, porque ya están operando otras cosas como demonios, y la lucha no es contra sangre ni carnes, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Entonces necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si tú ves que tú dices, yo no puedo solo, tenemos una ayuda que es el Señor. Así que tú en oración o busca ayuda en un pastor, en la iglesia, en un líder, y vente. Si estás en Londres, visítanos. Y entonces empezamos contigo, tú empiezas a tener esa mentalidad de cambio, a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo primero, desear, querer, es lo primero, porque si tú no quieres, si tú quieres seguir en el mismo estado, nada va a pasar. Puedes ir al psicólogo, al psiquiatra, te internan, nada va a suceder. ¿Sí? Nadie puede hacer en el hombre humano sino hasta donde nosotros mismos como seres humanos querramos. Si tú quieres salir de ese estado y que el Señor te ayude a ver que ya no puedes estar en un estado de sequedad, que ya no puedes estar en un estado de frustración, de tristeza, que han sido muchos años, que el Señor te ayude para que tengas la capacidad. Lo primero es querer. Es querer y decidir, yo quiero avanzar, yo quiero cambiar, yo quiero. Jesucristo vino para liberarme de todo cautiverio mental, emocional, espiritual. A eso vino Jesús. Entonces ya tú quieres, comienzas ese estado de resiliencia a través de la palabra de Dios. Yo creo que una de las cosas más poderosas que tú puedes hacer es la misma palabra, porque dice la Biblia que con nuestras palabras también nos echamos soga al cuello, pero con nuestras palabras también atraemos muchas bendiciones, porque hacemos una declaración profética de confianza en Dios, y la palabra de Dios es buscar en la palabra de Dios y creer a la palabra de Dios, que tú te puedes levantar de todo estado donde te tenga el enemigo, y que por medio de la oración y de la ayuda de personas, busca ayuda, no te quedes solo. Hay veces necesitamos ayuda. Cuando estamos realmente mal, necesitamos a alguien que ore por nosotros, necesitamos a alguien que nos dé una palabra de ánimo, y esa palabra que no sea la metafísica. Yo sé que la psicología ayuda mucho,
pero que realmente no hay mejor psicólogo que la Biblia, no hay mejor psicólogo que la palabra de Dios. Simplemente tienes que creerle a lo que te diga la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice que tú puedes, que tú eres capaz, levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová será vista sobre tu vida. Entonces, si tú crees a eso, si tú lo confiesas, si tú lo vives, vas a vivir todos los días levantándote de un estado de oscuridad a un estado de luz y de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. También otra cosa, otro punto muy importante es mirar con quién tú te relacionas. Relaciónate con gente que te lleve, que te haga bien, gente de bien, no gente que te esté metiendo todo el tiempo lo malo, gente que te está hablando todo el tiempo como la gente que habla mal de los demás, gente que te está toda hora carcomiendo la mente con cosas que no edifican, lo único que están haciendo es dañando tu vida. Entonces relaciónate con aquella gente que te pone la mano en el hombro y te dice, oye, tú puedes, yo te voy a ayudar, tú eres capaz, vamos a tomarnos un café, vamos a orar, tú puedes, arréglate, tú eres, que te ayuda en algún momento, ¿sí? Vamos a la iglesia, vamos a orar, gente que te ayuda. Rodéate de esas personas. Pastor, ¿y dónde están esas personas? Pide al Señor que te acerque a esas personas, pero primero es empezar a mirar en tu entorno qué tipo de personas están a tu alrededor. Porque imagínate, una persona bien depresiva, triste, con pensamientos que yo sé que hay gente que tiene tantos pensamientos que el diablo les malquina tanto la mente, que los demás a su alrededor no se dan cuenta que esa persona está en un estado de estrés o en un estado de un sufrimiento emocional tan fuerte que explotan, que no quieren sino la muerte. Y mucha gente a su alrededor no se da cuenta. Entonces rodéate de gente que te da palabra de bendición, palabra de fe, palabra de amor. Bueno, hasta aquí con este video para no hacerlo muy largo. Que el Señor te bendiga. Si estás en Londres, visítanos.